noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene todos los días viernes a las 22 horas. Y bueno, como siempre, hacemos una pequeña introducción donde señalamos que realmente estamos preocupados por una cantidad muy importante de cosas que se están dando en nuestro país, con grandes expectativas en el sentido de qué es lo que va a pasar en muy poquitos días, de acá a una semana. Vamos a tener un cambio de gobierno y todos dicen, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Y sobre todo en algunos temas que están muy relacionados con cuestiones que la gente le da mucha importancia, ¿no? En el caso del sector productivo y también en el sector consumidor, porque influye absolutamente los temas impositivos. Y en los temas de la tercera edad, las cuestiones previsionales, que a su vez también tienen una gran incidencia en aquellos que están trabajando, porque sean empresas, sean trabajadores, son porcentajes que hay que tener en cuenta vinculados con lo que después hay que repartir, vinculados con aquellos que ya han dejado de trabajar. O sea, son temas realmente condicionantes del funcionamiento de nuestra actividad productiva. Y para hablar de eso, qué mejor que Silvia Stan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias No, por gracias la a vos. invitación. Silvia, periodista del diario La Nación, y estos temas los trabajás habitualmente, ¿no? Sí, seguimos el tema impositivo, tanto los impuestos que pesan sobre las personas como a las empresas, también al sistema productivo, al régimen laboral y también el sistema previsional, ¿no? Que durante la gestión de Macri tuvo algunos cambios, no el cambio que se había previsto, no el cambio que se había prometido e incluso se había incluido en una ley. No sé si recordás que en 2016 se había impuesto por ley un plazo de 3 años para hacer una reforma integral del sistema jubilatorio nacional. Eso no se cumplió, pero sí hubo cambios bastante significativos, igual que ahora están otra vez en la mira, como el caso del régimen de movilidad jubilatoria. El sistema que había cambiado por este que tenemos ahora, que prevé 4 incrementos por año y que tiene este problema, ¿no?, del rezago. Está siempre mirando la inflación de qué es lo que pasó 6 meses para atrás. Con lo cual el efecto que se produce, si se logra una baja importante de la inflación, es que eso va a ser bueno para la recuperación de poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones, de la asignación universal por hijo. Viene de atrás. Viene atrás, exactamente. No. Pero al mismo tiempo le va a generar un problema al fisco, porque va a tener que gastar bastante más en un momento en el que no se espera que la recaudación, salvo que haya cambios impositivos importantes, que ahí está el otro tema, tenga un incremento importante. Porque es altamente condicionante, porque el Estado va a estar ajustando sobre inflaciones viejas y esperanzado de tener inflaciones menores, con lo cual va a tener recaudación también menor, se supone. Sí, exactamente, porque en parte también está atada la inflación, por ejemplo el IVA, que es impuesto al consumo y que entonces los precios pegan ahí. Tampoco es que se espera una recuperación económica significativa y de corto plazo. Entonces vamos a estar en un problema y por eso ese sistema de movilidad hoy por hoy está en la mira nuevamente. Sí, y aparte, yendo a lo concreto de la gente que recibe, digamos, la jubilación o la pensión, no es una cosa que le resuelve su problema, ni cosa que se le parezca, ¿no? Sí, no. O sea, siempre hay una sensación como que el viejo dicho, ¿no? Los precios por el ascensor y los ingresos por la escalera, ¿no? Sí, exactamente. Que te dejan muy desubicado, ¿no? Acá la expectativa cuando se hizo este cambio de fórmula, que básicamente lo que se cambió dentro de los componentes de la fórmula es la inclusión del índice de inflación, que no había sido considerado antes, lo cual también parece lógico, ¿no?, que se siga la inflación para recuperar poder adquisitivo. En la fórmula ¿Ese fue el anterior, argumento del gobierno para decir lo que estamos haciendo? Está bien. Está bien. Lo que pasa es que en ese momento la expectativa del gobierno y también de muchos economistas era que la inflación iba a ir a la baja, iba a ir aflojando, entonces había de hecho proyecciones de índice de precios creciendo a un nivel cada vez más bajo, incluso con las correcciones de tarifas, incluso teniendo en cuenta un montón de cosas. Eso fue la reacción virulenta de la calle, ¿no? Uno recuerda y lo primero que hace el del mortero, ¿no? Que todavía anda dando vueltas por allí y no lo encuentra, ¿no? Sí, fue una cuestión muy crucial
y el tema no se resolvió. No se resolvió. El tema, bueno, de hecho, está en la justicia, como suele pasar con Sí. estas cosas, ¿no? Que terminan en el Poder Judicial. Y está en la justicia porque recordás que uno de los temas más conflictivos fue en qué momento comenzaba a aplicarse la nueva ley. Sí, sí. Porque la fórmula anterior todavía... claro, es como que tuvo un atraso, ¿no? Tuvo un atraso, claro. O sea, se hicieron pasar varios meses. Es como que algunos dicen, bueno, Y se ahí pasó dijeron, por alto un trimestre. Ahí fue el gran argumento de los contrarios diciendo "No, le están sacando plata a los jubilados". Exacto, sí. Ahora, ¿vos qué imaginás de este nuevo gobierno? Porque que le falta pocos días para irse es como que concluyó. Claro. ¿Qué imaginás del próximo gobierno con relación al tema previsional? Sobre este tema Sí. es difícil imaginarlo. No hay, digamos, una clara posición en este respecto. Por ahora no se vio además un claro referente, digamos, en esta materia. Los hay igualmente, hay personas muy vinculadas al kirchnerismo que siguieron muy activos incluso en estos años opinando y haciendo estudios sobre el tema de la seguridad social. De todas maneras, creo que todavía es una incógnita, ¿no? Esto de, se habló, hubo muchas versiones, muchos rumores con respecto a si se va a volver a reformar esta fórmula de movilidad, por ejemplo. En los últimos días también escuché rumores con respecto a si este gobierno se va a animar al tema de tocar la edad jubilatoria, que es un tema de los más sensibles, no solo acá, sino en todo el mundo, ¿no? Ahí se generaría una bronca importante, sí, ¿no? Sí, yo creo que eso no va a ser fácil. El drama profundo de la jubilación, a mi modo de ver, y creo que de casi todos, está vinculado con que hay muy pocos activos en función de la cantidad de pasivos, claro, ¿no? Exacto, sí. Con lo cual, el concepto primero debería ser aumentemos la cantidad de activos a través del empleo digno, ¿no? Sí, el empleo en blanco, porque a la par de esto se da todo el empleo en negro no registrado, que en el caso de los asalariados es 1/3 aproximadamente, es un índice que no se mueve desde hace muchos años, ya se había logrado una reducción importante en la década pasada, en los primeros años, pero luego quedó estancado ahí. Y además si se mira el universo total de ocupados, o sea, si se tiene en cuenta también a los cuentapropistas, la informalidad es más del 50% en todo el universo de las personas que trabajan en la Argentina. Sí, y ese 50% cuando llega a su edad jubilatoria, presiona para tener algo, ¿no? Claro. Así se hizo en su momento con las mujeres, a través de las amas de casa. Sí, las moratorias que incluyeron tanto a mujeres como varones. Varones, también a varones, casos, en distintas condiciones. Ahora existe eso de manera residual. Es muy difícil hoy por hoy poder eso acceder. carga al sistema previsional, Sí, ¿no? por supuesto, sí. Hay un último informe de la ANSES que tiene la proyección del gasto en jubilaciones y pensiones para todo este año 2019 y ahí si se hace el cálculo se concluye que más de 1/3, casi cerca de 37% de todo lo que va a jubilaciones y pensiones va a los haberes de quienes ingresaron por moratoria, porque son muchos casos, son más de 3 millones de personas. Bueno, la cantidad de jubilados creció brutalmente. Exponencialmente, ¿no? En esos años, sí, básicamente por este sistema de moratoria. Lo que hizo esta gestión de Macri, y lo aprobó el Congreso, en realidad esto es una ley, es dejar vencer naturalmente la vigencia de esas moratorias. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de edad por la que va venciendo, porque la moratoria consiste en declararle al Estado que yo tengo una deuda por periodos en los que trabajé y no tuve aportes. Pero eso rige por determinados periodos. Entonces, para personas de determinada edad ya no les sirve, si no se va prorrogando esa medida. Y lo que hizo este gobierno fue a dejarlo caer. Claro, dejar que eso caiga y al mismo tiempo crear la llamada PUAM, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, a la que se accede con 65 años de edad y sin necesidad de haber hecho aportes. Últimamente, eso al principio fue de acceso bastante universal y últimamente están haciendo examen socioeconómico. O sea, se fijan si la persona, por ejemplo, paga bienes personales. Silvia, vamos a hacer nuestro primer corte bueno, y continuamos. Adelante, por favor, señor director.
otro tema que se vincula con este, y que yo sé que vos también lo trabajás, y que a su vez tiene una relación general con la problemática productiva, por eso es un tema que a mí me gusta mucho analizarlo, que es el tema de los impuestos, ¿no? Sí. Porque cuando uno habla del tema previsional piensa en actividad económica. Pero si la actividad económica está castigada por un tema impositivo muy fuerte y no está ayudada por un acompañamiento financiero razonable, es como que entras en una situación realmente muy difícil. Sí. Nuestro sistema impositivo, perdón, ¿cómo es? Bueno, primero un comentario que está íntimamente relacionado el sistema impositivo con el previsional. Bien. Hoy por hoy, antes comentábamos los pocos aportantes que hay por cada jubilado y en realidad hoy por hoy el sistema de jubilaciones y pensiones se financia en gran medida también por otros impuestos. Por ejemplo, correcto. una parte del IVA va al ANSES, la totalidad del impuesto al cheque va al ANSES, impuesto distorsivo si los hay, que siempre se dice que hay que quitarlo porque fue creado por emergencia en 2002, en 2002 y quedó, y es parte significativa de la recaudación hoy por hoy. Y es un tema exactamente que cuestiona también las bases para poder crecer, para el crecimiento. Hoy por hoy está vigente la reforma tributaria, la última que se aprobó por el Congreso, y es un tema también que va a ser importante a ver qué hace la próxima gestión, porque es una reforma que fijó pautas de cumplimiento a través de los años. Y hay algunas cuestiones en particular que se deben ir, o por lo menos si no hay otro cambio legislativo que modifique eso, se deben ir cumpliendo de acá, creo que hasta el año 2022. Todo estaría indicando de que por necesidades relacionadas con el endeudamiento externo o con la necesidad de un acompañamiento social más fuerte, el próximo gobierno, lejos de achicar la cuestión impositiva, estaría imaginando su profundización, ¿no? Sí, bueno, hoy se habla, por ejemplo, de una manera muy fuerte del tema retenciones, por ejemplo, para la producción agropecuaria. Sí, ya está instalado, digamos. Ya está instalado eso. Sí. Y por otro lado, la pregunta sobre qué va a pasar con esta reforma tributaria que yo te decía y con todos los pasos que falta cumplir. Por ejemplo, hay una medida contenida ahí que es la reducción de contribuciones patronales, que nuevamente tiene mucho que ver, obvio, con el sistema previsional, que se hizo de qué manera. Se dispuso una base, un monto de salario sobre el cual el empleador no aporta, o sea, no paga las contribuciones sociales a la seguridad social. Y ese monto se va incrementando año tras año. Ya ocurrió este año, ya se está aplicando un monto sobre el cual no se pagan contribuciones y el año que viene ese monto va a ser mayor. Claro, eso para el próximo gobierno, gran signo de interrogación. Ahora, si el próximo gobierno, como aparentemente se está viendo, inclusive con algunas personas que se mencionan para el Ministerio de la Producción, por ejemplo, quiere dar un impacto muy fuerte relacionado con la actividad económica y la toma de personal, va a tener que analizar estos temas, ¿no? La cuestión impositiva, la cuestión financiera, el tema de la incrementación o la reducción de las cargas patronales. Sí, la cuestión impositiva en su totalidad y el acceso al crédito también, ¿no? Los dos temas, cómo se están dando y sobre todo en la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que en algunos casos y en algunos sectores, sobre todo, están muy complicadas. Sí, hoy se ha bajado un poco la tasa, pero es insignificante. Estamos hablando de tasas arriba del 60%. Claro, han llegado hace un tiempo atrás en esta lucha contra el dólar absolutamente perdida, porque no solamente se pagan mayores intereses, sino aparte el dólar sigue subiendo. Claro. Se ha llegado a tasas del 90%, del 100%, es imposible, ¿no? Sí, es imposible. Y bueno, ¿vos cómo lo ves eso? Desde tu punto de vista profesional, en función... ¿Pensás que el gobierno va a apostar a otra cosa distinta o va a insistir en el tema impositivo?
Yo creo que, por lo menos en el corto plazo, por lo que uno ve y por lo que escucha, ¿no?, de las proyecciones, por lo que cuentan los economistas también y los que miran un poco en profundidad los números, es muy difícil pensar en el corto plazo en otra salida. Es muy difícil hoy por hoy pensarlo. Alberto Fernández también ya ha dicho que no quiere seguir endeudándose. De hecho, ahora también dijo que no tomaría el dinero que falta ingresar, claro, del Fondo Monetario Internacional, que ya está acordado, bueno, sujeto a las revisiones, por supuesto, pero estaba previamente acordado. Y si no se va por ese lado, bueno, también se habla de si va a haber mayor emisión o el tema impositivo. Yo creo que el tema impositivo va a estar seguramente en la mira, ¿no? Sí, la gran pregunta es si tiene deuda que pagar y no recibe dinero del fondo porque lo puede condicionar cómo lo paga. Claro. O mejor dicho, o cómo pide que no se lo cobren o que se lo atrasen en los pagos. Es un tema. Sí, porque la situación fiscal no es nada fácil tampoco. Lo que comentaba antes de esta parte del gasto público, de las erogaciones del sector público que están indexadas, que es todo lo que hablábamos al principio, ¿no? Las jubilaciones, la asignación universal por hijo, las prestaciones sociales que tienen que subir según la inflación pasada, imaginándonos que la inflación va a bajar, va a generar un problema también al fisco, y todo eso representa más del 50% del gasto, según el proyecto de presupuesto 2020. Este año también ya representó un porcentaje muy, muy alto también. Y vuelvo a ese tema para marcar la importancia que tiene ese tema, esos números y ese gasto en lo que va a ser la situación fiscal. Y bueno, uno no puede imaginar por ahí otras salidas, volviendo a la pregunta de si no tocan el sistema impositivo. Panorama difícil, sí los hay, ¿no? Yo creo que sí. Lo vamos a terminar de analizar en el último bloque. Adelante, señor director. Bueno, Silvia, estábamos haciendo un pequeño análisis en el mientras tanto de bloque y bloque, y uno dice, qué difícil todo esto, ¿no? Qué difícil, qué dificultad la Argentina en medio de una región que al margen de sus situaciones, porque tampoco está muy bien, ¿no? Sí, hay que mirar lo que pasa en Chile, en Bolivia y en tantos otros lados. Pero al margen de eso, desde el punto de vista económico, han tenido, digamos, rapidez en la solución de sus temas. Sí, de sus temas de crecimiento y de la inflación, ¿Por básicamente. qué nosotros no? Es una dependencia, bueno, en principio el tema dolarización de nuestra economía, de nuestra sociedad en general, creo que es un factor de peso en eso, ¿no? El tema del pensar en dólares y la de incidencia, tenemos prácticamente una doble moneda, digamos, o una única moneda que es el dólar. Exacto, y que este año lo vimos más claramente que nunca, algo que ya recontra sabemos, que cualquier factor de incertidumbre lleva a devaluación, a suba del dólar, y que eso se traspasa a los precios y estamos entrampados en esa dinámica. Ahora frenada por la vuelta del cepo, de las restricciones en realidad para comprar la divisa, pero hubo que volver a eso para poder frenar. Sí, que en su momento fue muy criticado, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Qué barbaridad lo que están haciendo, y ahora no quedó otro camino que utilizarlo. Ahora, ¿vos no pensás que algo que muchos insistimos, no soy el único, que la cosa pasa exclusivamente a través del incremento de la actividad productiva? Sí. Y darle los incentivos que sean necesarios, porque el Estado vive subsidiando o acompañando temas económicos con un gran costo, principalmente el tema del dólar. Pero no tiene la misma posición con respecto a decir, vamos a incentivar el crecimiento económico de la actividad en general de la Argentina. Sí, ¿no? A darle protagonismo a eso. Creo que se han tomado medidas, evidentemente no fueron suficientes, ¿no? No sé si aisladas o
si de nuevo los factores más sociales, culturales, de expectativas hacen que no se invierta. La verdad es que es un tema muy, muy complicado y creo claramente coincido en que la respuesta y la solución tiene que pasar por ahí. Sí, los fanáticos de la macroeconomía te dicen, hasta que no esté bien la macroeconomía, no vamos a resolver el resto. Pero lamentablemente la macroeconomía nunca la terminan de resolver y el resto está destruido. Sí. Sí, no se ven los incentivos para invertir o también a causa de la macroeconomía pasan las cuestiones como la pérdida de poder adquisitivo, eso lleva a la baja del consumo y entonces a la menor producción, otra vez una trampa de la que no podemos salir. Hay que ver también cómo nos va de acá en más con las exportaciones que había empezado. Las exportaciones que son básicamente del sector agropecuario. Sí. Sector agropecuario que yo me resisto a que le digan sector primario, porque en un pequeño grano de soja o de trigo o de maíz hay biotecnología y hay todo un proceso industrial detrás fabuloso, ¿no? Pero se lo castiga, ¿no? También, sí. Veremos de ahora en más, ¿no? Con esto de las retenciones, como decía antes, que es lo que se está pensando. Y vos pensás, porque la retención es un impuesto realmente muy malo, ¿no? En el sentido de que se da sobre el total y después vos tenés que empezar a discriminar el resto de los impuestos. Claro, ¿no? sí, todos coinciden en eso, creo, en que es un impuesto muy malo, incluso los que han recurrido a aplicarlo. Porque claro, lo que pasa es que es rápido. Claro, es rápido, exacto. Es rápido y generoso. Es un poco similar a lo que decía antes del impuesto al cheque. Todos coinciden en que es distorsivo, en que no tiene sentido, en que hasta genera incentivos para la economía negra. Yo pensé, perdóname mi ignorancia, pero yo pensé que el impuesto al cheque había un porcentaje que se participaba a provincia, ¿o no? Hasta antes de la última reforma, sí. Sí, luego dispusieron esto de un calendario, de establecer que se pueda ir tomando a cuenta de otros impuestos, pero a la vez también quitaron a las provincias un porcentaje que iba del impuesto a las ganancias. No, perdón, al revés. Le quitaron al ANSES un porcentaje que antes recibía del impuesto a las ganancias y resolvieron que eso se coparticipara. Y hicieron que el impuesto al cheque vaya totalmente al ANSES, en reemplazo de esa medida sobre el impuesto a las ganancias. De todas maneras, la ANSES tiene un monto determinado que pagar, ¿no? Después va ajustando porque ahí está el tema, por ejemplo, ¿dónde puede ajustar? En la velocidad en la que paga las sentencias judiciales a los jubilados que ganan los juicios, por ejemplo. Muy lenta. Pero si no, en el giro mensual normal de haberes jubilatorios y de asignaciones, tiene que pagar tal cantidad de dinero. Cuando no alcanza, bueno, lo tienen que socorrer y se saca plata de los impuestos en general, más allá de que hay impuestos que están específicamente Ahora, el ANSES tiene también una masa de dinero que es el fondo... El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es manoteado, ¿no? Sí, pero desde las inversiones. O sea, lo que sale de ahí es para invertir, para tomar deuda pública, o se sale de un plazo fijo, por ejemplo, y se hace otra inversión. Lo que no están habilitados por ley, salvo algunos casos muy puntuales, como algo del pago de la reparación histórica, es a usarlo, o sea, gastarlo y que esa plata no vuelva. No lo usan para el gasto, digamos, cotidiano habitual, del claro, Estado, sí. Pero sí lo usan para decirle, tomá, te entrego una letra, te entrego una deuda, y pasa de tener plata a tener papeles. Sí, que de hecho ya de entrada recordemos que esto se formó, ya existía de antes, pero de una manera, una dimensión mucho más pequeña, pero se formó principalmente cuando se hizo todo el sistema de reparto, antes coexistía con el sistema de capitalización y todo lo que estaba ahorrado en las cuentas de las ex AFJP pasó ahí. Más de la mitad de esos montos estaba invertido en deuda del Estado. Tu opinión rápidamente, porque se nos termina. AFJP, sistema de reparto, ¿qué te gusta más? Yo creo que ninguno de los dos, y lo está demostrando Chile, por ejemplo, resuelve los problemas de fondo por sí mismos. O sea, ninguno de los dos es la respuesta a, envejecimiento de la población, por ejemplo, que nos crea todo un desafío de acá en adelante. Creo que un sistema no
no mixto, porque el que existió acá fue mixto. Sí. Yo creo que... Coexistían. Coexistían, claro, Sí. Coexistían. Y además se les seguía haciendo contribuciones al Estado y el Estado asumía una parte. Sí creo que por ahí podría incentivarse el tema del ahorro voluntario de las personas que tienen mayor poder adquisitivo para su jubilación futura. Pero sea, yo creo que es muy permitirles que difícil. existiera un ahorro voluntario de aquellos que tienen más capacidad y avalado y acompañado por el Estado, para que Claro. tengan una jubilación mayor. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, para que la tasa de sustitución, que es el haber que van a cobrar una vez que se jubilan después de volver de dejar de trabajar, no ¿Y caiga eso tanto. presionaría menos al Estado en un sector? ¿Lo presionaría? Sobre un sector nada más, Sí, claro. sí, sí. Pero sobre el sector más tema- numeroso, no. No, evidentemente no, y menos aún teniendo en cuenta todo lo que decíamos antes del empleo sin registrar que hay en nuestro país. Yo creo que los desafíos ahí son enormes, Son y por enormes. eso no creo que se Porque resuelvan tampoco en la esto podés de- dejar a esa gente nada. Claro. Por eso han creado esto de la jubilación. de la pensión universal sin Un- aporte. sin sí. aporte. Ahí también hay otro tema a considerar, que se dan como situaciones injustas, porque alguien que tiene 20 años de aportes no llegó a los 30, pero tampoco tiene 0. Y si seguimos con este sistema, para acceder a la jubilación completa hay que tener 30 años, y para la PUAM 0 o 20, le dan lo mismo al que hizo 0 aporte o al que hizo 20 o el años. que hizo 20, correcto. Yo creo que ahí hay que pensar Con algo lo cual proporcional. es como que los 20 que aportó los perdió. No sirvieron de nada, Los perdió. claro. Silvia, muchísimas gracias. No, de Realmente nada. creo que esto apasiona a la gente, porque está todo el mundo con algún grado de interés personal en estos temas. Previsión, impuestos, crecimiento económico. Así que muchísimas gracias, muy amable. De nada, por favor, gracias por la invitación. No, por favor. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.